Por favor, vea la lista de componentes. Comenzamos atornillando las patas, piezas H, a la bandeja inferior M, M. Para ello utilizamos los tornillos A y las tuercas C. Posteriormente atornillamos las ruedas. Las dos giratorias, V, en un lado y las dos fijas, W en el otro. Lo hacemos usando los tornillos A, las arandelas D y las tuercas C. Con cuidado colocamos la cuba ñ, sobre las patas. Por el momento solo fijamos la cuba al agujero frontal de la pata derecha y los dos agujeros traseros de las patas traseras. Para ello usamos los tornillos A y las tuercas C. A continuación ensamblamos el mecanismo de elevación de la bandeja de las brasas NN. Son dos mecanismos y cada uno está compuesto por una pieza D, una pieza E y una pieza F. Por favor, observe atentamente cómo hacerlo. En cada mecanismo usamos 4 tornillos G, 4 tuercas F y 4 tuercas ciegas H. En el lateral izquierdo atornillamos las dos piezas S, solamente los agujeros superiores mediante los tornillos A y las tuercas C. Colocamos el mecanismo de elevación izquierdo teniendo en cuenta que la tuerca que lleva insertada debe quedar junto a la cara frontal de la cuba.
Para atornillar la parte trasera del mecanismo usamos un tornillo, A, y una tuerca C. Pero para la parte delantera usamos un tornillo largo, K. Repetimos el mismo proceso en el lateral derecho de la cuba. Piezas, S, solo agujeros superiores mediante tornillos, A, y tuercas, C. Colocamos el conjunto de elevación derecho teniendo en cuenta que la tuerca insertada quede cerca de la cara frontal de la barbacoa. La parte trasera la atornillamos mediante tornillo, A, y tuerca C. La parte delantera, mediante tornillo largo, K. Nos colocamos en la parte frontal de la barbacoa e insertamos la pieza, CC. Los alambres que lleva soldados esa pieza deben quedar debajo de los mecanismos de elevación. Los tornillos largos, K, harán de eje. Ahora los atornillamos a tope para que queden dentro de los alojamientos que hay en las puntas del tubo. Continuamos atornillando la pata izquierda a la cuba, insertando la pieza, K. Esta pieza la usaremos de colgador de la pieza, T, la cual nos servirá para manipular las parrillas. Usando los tornillos, A, y las tuercas, C, cerraremos las dos esquinas frontales de la cuba. Ahora montamos la manivela, BB, la cual usaremos para subir y bajar las brasas. Cuando hacemos girar la manivela los mecanismos de elevación se moverán. Mediante los tornillos, I, y las arandelas, E, roscamos la bandeja de las brasas a los mecanismos de elevación. Usando los tornillos, B, y las tuercas C, colocamos los apoyaplatos, JJ, a la barbacoa. Bien, en el soporte de platos derecho o izquierdo colocamos con los tornillos, A, y las tuercas, C, el abridor de botellas, R. Colocamos el embellecedor, LL, al cajón cenicero, KK. Colocamos en su lugar el cajón cenicero.
A la tapa, O, le colocamos su asa tirador, X, con los tornillos que encontramos en el asa. Mediante los tornillos, B, fijamos la tapa a la barbacoa. A continuación fijamos el termómetro, ñ, mediante la pieza, O. Para fijar los aireadores, P, usamos los tornillos, I, las arandelas, E, y las tuercas ciegas, L. A continuación atornillamos las piezas, U, mediante tornillos, I, arandelas, E, y tuercas ciegas, L. Mediante los tornillos, J, las tuercas C y las tuercas ciegas, M. Atornillaremos el conjunto a la tapa de forma que la cabeza del tornillo, J, nos servirá para alojar las puntas de la parrilla, GG. Colocamos las parrillas, I y los tapones de goma, N. Por último solo nos queda quitar el protector plástico al logotipo.